Bien, amén. Bueno, tengo varios papeles, pero no se asusten. Siempre tengo muchos papeles, me gustan los papeles. Bueno, les voy a invitar a que abran sus Biblias en un pasaje, en un versículo más que nada que es muy archiconocido, inclusive algunos hemos cantado alguna canción referida a este pasaje que se encuentra en el libro de Isaías 52, versículo 7. Pero también pueden buscarlo en sus boletines porque ahí tienen la guía, la estructura del mensaje. Pero concéntrense acá ahora. Tratemos de no estar moviéndonos tanto, de no estar generando distracciones, ¿sí? Y oramos ahora en el nombre de Jesús, declarando que este tiempo de la palabra será un tiempo en donde el Señor nos ministrará, como oró Diego al principio, de espíritu a espíritu. Amén. Así que, Señor, en el nombre de Jesús llegamos cautivo todo pensamiento en obediencia a ti en esta hora. En el nombre de Jesús, preparamos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. La sujetamos a vos en esta hora. Y en el nombre de Jesús declaramos que tu voz viene, que tu espíritu obra, que tu espíritu atraviesa nuestro espíritu, Señor. Y que vos concretás, Señor, en nosotros el propósito de esta palabra. Atamos y sujetamos a todo espíritu inmundo que quiera venir a perturbar ahora. En el nombre de Jesús declaramos que toda estrategia por parte del enemigo ahora en el nombre de Jesús es derribada, es tirada abajo. Y levantamos, oh Señor, en este momento tu nombre en alto, diciendo vos reinás y vos cumplís con el propósito por el cual, Señor, ahora vas a enviar tu palabra a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿están todos despiertos? Bueno, el pasaje que les quiero compartir en esta mañana dice lo siguiente: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¿Cuántos conocían este versículo? ¿Y la canción de este versículo la conocen? ¿Cómo era? Qué hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae la buena noticia y dice a todos: reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Y después decía: reina en mí, reina en mí. Después en ti, reina en ti. Y decile a tu hermano que reina, reina en ti, reina en ti, reina en ti. Qué maravilloso, Señor. Y no es poco lo que estamos diciendo cuando decimos que reina Dios. No es poco lo que estamos diciendo cuando decimos que reina en mí. Tiene su peso cuando decimos que reina en mí y que reina en ti, porque ese peso también cae sobre el otro y el otro te lo está marcando a vos también. No son palabras preciosas que en un momento de inspiración escribió un profeta un día cuando vino palabra de Dios a él e hizo esta descripción así porque sí. Tiene un sentido y tiene un contexto en donde esa palabra de Dios vino a él
en un momento determinado, que todavía no estaba ocurriendo, pero que en un momento iba a ocurrir, que vendrían pies hermosos sobre montes de un mensajero que traería buenas noticias, buenas nuevas, de paz, acompañadas de salvación, y que diría a todos: reina Dios, reina Dios. ¿Se lo imaginan la escena? ¿Se imaginan esa escena? El contexto en que el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas, que estuvo en sus 50 más o menos años de ministerio, entre lo que fue la caída y la cautividad del reino del norte y el reino del sur, entre la cautividad de los asirios y la cautividad de Babilonia, de todo el pueblo de Israel, ¿no? Para los que están estudiando la caída en la historia, en los talleres en este tiempo podrán ubicarse. Y el profeta predice en este libro de Isaías, así se llamaba el profeta, lo que pasaría en un momento, luego de que el pueblo, ¿sí?, de Israel, el pueblo se había dividido en dos reinos, en un momento luego de Salomón, ¿sí?, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido llevado cautivo y después viene la caída del reino del sur y son llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces este pasaje, este contexto del pasaje justamente está mencionando, el profeta hace su predicción acerca de aquellos que volverían de nuevo luego del exilio en Babilonia. Luego de haber sido llevados a Babilonia, ellos empezarían a volver, ¿sí? Y vuelven en ese tiempo, iban a volver cuando era el tiempo del reinado del rey Ciro de Persia, ¿sí? Que el reino de Babilonia había caído después bajo el rey de Persia, Ciro. Dentro de ese contexto es donde el profeta, por inspiración divina, comienza a ver ese momento y lo comienza a pronunciar. No que ya era en ese momento, sino que iba a suceder. Y después cuando nosotros leemos los libros de Esdras y de Nehemías, ahí podemos encontrar que nos cuenta acerca de la vuelta del exilio, de los cautivos que estaban allí en Babilonia. ¿Sí? Bien. ¿Y saben qué? Cuenta el libro de Isaías, que en el capítulo 45, que cuando los primeros volvían del exilio, de este cautiverio, volvían con un decreto de libertad. Por eso habla de que los pies son hermosos en medio de los montes y que traen una buena noticia, porque esa buena noticia era porque en ese tiempo el rey Ciro, al dejarlos en libertad, ¿sí?, no los dejó en libertad porque sí, sino porque hubo un decreto que permitió que ellos fueran puestos en libertad. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo, que refiere que los judíos, dice, mostraron a Ciro el texto de la profecía de Isaías, ¿sí? Isaías 45, en la cual aparecía su nombre. Esa profecía habla de él específicamente. Dios hablaba de él y decía, bueno, ahí él iba a dar libertad, iba a decretar a su pueblo, les iba a permitir salir de ese lugar. Y dice que cuando leyó esa parte de las Escrituras, quedó tan impresionado de que había sido escrito acerca de él, que justamente promulgó inmediatamente ese decreto de libertad. Otros historiadores dicen que siguiendo a Flavio Josefo, luego dice que comentaron también que Ciro no solamente declaró ese decreto, sino que además les devuelve todos los utensilios del templo
que habían sido quitados en el tiempo en el que Nabucodonosor había ido a conquistar al pueblo. Se los da. ¿Para qué? Para que vayan a su tierra nuevamente a construir de nuevo el templo. Fíjense ustedes, es re loco. ¿Por qué es re loco? Porque justamente, o sea, no es que de repente vino un ejército, los dominó, no, de repente a través de la lectura de una palabra, a un rey que ni siquiera conocía a Dios, porque Ciro no lo conocía, escuchó, vio acerca de que Dios empezó a hablar y dijo, yo quiero estar al lado del Dios de los judíos, que ese Dios de los judíos esté conmigo. Y entonces promulgó ese decreto. Y ese era el contexto en el cual se dice estas palabras que parecen hermosas y parece una descripción hermosa acerca de un momento, de un suceso, pero que tiene que ver con todo esto. Luego ustedes saben, ¿no?, que cuando el pueblo sale de ese cautiverio babilónico, empieza a llegar en 3 etapas de vuelta. Primero llegan con Zorobabel, después llegan con Esdras, y después con Nehemías, y en esas 3 etapas suceden diferentes cosas. En una primera instancia se reconstruye el templo, en una segunda instancia se restablece la ley y las enseñanzas de esa ley, y en una tercera instancia se reconstruyen los muros de la ciudad, para ubicarlos más o menos un poquito ahí en la historia. Pero bien, lo primero que quiero mencionar de este versículo son los pies. ¿Vieron el boletín? Hermosos pies, dice la palabra. Lo que me puse a pensar es que si yo recuerdo algún momento, en alguna ocasión, donde yo o otra persona hayan dicho algo así como, ¡qué hermosos pies que tenés! La verdad que no, ¿no? ¿Alguien escuchó alguna vez o elogió esa parte de nuestro cuerpo en algún momento? Por ahí en una zapatería, qué sé yo, vieron que ahí está el movimiento de los pies. Pero hermosos pies, yo dije, me puse a pensar, digo, a ver, no, porque de los pies si hacemos una descripción, si le colocamos un adjetivo, decimos que limpios, sanos, a ver, ayúdenme, sin callos, qué sé yo. Sin callo y sin juanete, dicen algunos. Cómodos, no sé, adjetivos como esos, ¿no? Pero nunca hermosos, ¿sí? Y generalmente no es algo que se elogie mucho desde las partes del cuerpo, ¿sí? Bueno, pero en este pasaje sucede lo contrario. Hermosos pies, pero sobre los montes, ¿sí? Son hermosos porque están sobre los montes, y ahora nos vamos a detener un poquito sobre eso. Y yo dije, ¿en qué otro lugar de la palabra habla de pies? Y por ahí me remití un poquito a otro libro, que es el libro de los Proverbios, y que dice acerca de los pies, en algunos pasajes que les voy a leer, ¿no? Dice Proverbios 1:15, Hijo mío, no andes en camino de ellos, que se refiere a los pecadores, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. En Proverbios 4:26 encontramos, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 3:23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Pies que de repente son pies acá que corren hacia el mal, presurosos a derramar sangre. Pies que pisan ahí ese camino, y pies que pueden llegar a tropezar. Esos creo que no van a ser hermosos pies, ¿no? Los pies, si nos ponemos a pensar, son los que nos
nos ayudan como parte de nuestro cuerpo y nos permiten a nosotros poder trasladarnos de un lugar hacia otro, ¿no? Son los que nos llevan, ¿sí? Nos llevan hacia aquí, nos llevan hacia allá, pisan ambientes, pisan lugares, se paran en determinados lugares, ¿sí? Y estos pies recorren caminos, empiezan a transitar caminos. ¿Vieron la canción que decía, sobre todo otros reinos, sobre otros tronos y caminos estás tú? En la canción que estábamos cantando hace un ratito. Y la palabra, como ya sabemos, menciona 2 caminos. En Mateo 7 nos dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los pies que pisan un camino u otro, ¿sí? Y te llevan a recorrerlo. Isaías los describe como hermosos porque están sobre los montes, vienen desde ese lugar trayendo una buena noticia, con un decreto de libertad, de un tiempo de cautiverio y de esclavitud y de destierro que el pueblo de Israel había pasado. Y de repente ahora, en medio de esa libertad, de esa limitación en la que habían estado, vienen gozosos y alegres a traer buenas nuevas, buenas noticias. Eran de gozo, eran de alegría. Pero si andamos en un camino distinto, que no es un camino de libertad, sino un camino de opresión, un camino de oscuridad, un camino de tinieblas, las noticias desde ese lugar no van a ser tan buenas. 2 caminos, el que lleva a la vida y el que lleva a la perdición. ¿Dónde están hoy parados nuestros pies? Cada uno tendrá su respuesta, ¿sí? Pies que vienen desde los montes, ¿sí? Como lo describe el profeta, haciendo milla al andar, que viene desde las alturas, ¿sí? El lugar donde habita Dios y en donde muchos llevaron sus pies. Y si vamos a ejemplos en la Biblia, nos acordamos de Moisés, ¿no? Que subía al monte de Sinaí, se encontraba ahí con Dios y Dios hablaba con él y tenían comunión, intimidad con Dios. Y entonces Dios comenzaba a arreglar, a someter, a ordenar y a revelar diseños y planes hacia adelante para con todo el pueblo, donde les reveló en las tablas los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Montes a los que caminaron luego de 40 días y 40 noches el profeta Elías, luego de haber peleado con los profetas, se dirigió hacia ese monte. El monte de los Olivos, donde estuvo muchísimas veces Jesús, donde subía. ¿Para qué subía a ese lugar? A apartarse, a orar, a encontrarse con su papá, a comunicarse con él, a permitir que Dios lo ministre, que Dios lo fortalezca, que Dios le revele, que Dios lo sustente, que Dios le hable. En donde muchas veces también subieron con él sus discípulos para poder enseñarles. Y en donde muchos lo buscaron y a sus pies se ponían para que él los sanara, para que él ministrara las distintas necesidades de los cojos, de los ciegos, de los mancos, como dice la palabra. Y a veces cuando descendía ya la gente lo interceptaba ahí en el descenso y se acercaban a él y él sanaba, él libertaba, él llevaba paz, él llevaba buena noticia. El descenso de ese lugar no era algo que no podía verse, sino que cuando él descendía de ese lugar, cosas sucedían. Cosas pasaban, milagros se manifestaban. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios, estar con Dios, permanecer en Él, comunión con Él, encuentro con Él. No podemos
decir que estamos con Dios constantemente sin que a nuestro alrededor nada ocurra. Cosas suceden. Muestras hay de que era así y de que es así. Montes, pies. Buena noticia. Montes, pies, buena noticia. Una noticia de libertad. La misma noticia de libertad que algún día hemos recibido nosotros cuando nos hemos encontrado con Cristo a través de alguien seguramente que nos anunció esa buena noticia. Y por eso hoy seguramente estamos acá. Porque alguien cumplió con esa parte de traer ese anuncio, de traer ese mensaje a tu vida. Mensaje de vida, de paz, de salvación. Ese mensaje, como dice la palabra, está acompañado de paz, acompañado de salvación. Ustedes saben que en el hebreo paz significa shalom, el significado shalom de paz, perdón, es procurar bienestar pleno. Procurar bienestar pleno, es decir, procurar bienestar en los demás. Bienestar de paz. Bienestar significa bienestar en justicia, en salud, en libertad. ¿Sí? La garantía, lo que da garantía de esa existencia de paz en el hombre es el bienestar en plenitud, ¿sí? En el hombre. Procurar el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque los judíos cuando entran a una casa, ¿qué dicen? ¿Saben ustedes qué dicen? Shalom. Y ese shalom significa esto, procurar el bienestar para los demás, no solo para mí. Porque ahora vamos a ver más adelante que esa paz no queda solamente para nosotros. Y esa noticia, ese anuncio que nosotros hacemos tiene que estar acompañado y ser bien completo con respecto a esto. Y en ese momento, en los tiempos de Jesús, el pueblo no estaba experimentando el bienestar en plenitud, como ya lo sabemos en las diferentes historias que leemos, por ejemplo, en los evangelios, ¿sí? Donde el pueblo estaba obligado a pagar pesadas cargas de impuestos, donde ni siquiera los mismos que requerían, ¿sí?, que la gente cumpliera las leyes lo podían cumplir, como los fariseos, los escribas, aquellos que estaban en altos niveles eclesiásticos, obligaban a la gente a cumplir la ley a rajatabla cuando ni siquiera ellos lo podían cumplir, ¿sí? Pero ese era el tiempo en el que vivían. Negaban a la gente a poder ayudar, se negaban ese tiempo a que hagan el bien, a que se pudiera hacer el bien. Y eso es lo que Jesús provocó y generó en medio de esa situación de vida en ese momento cuando Él apareció. Porque de repente esas cosas comenzaron a ponerse a la luz a través de Él. Porque Él lo que quería era el bienestar, procurar el bienestar pleno para todos, ¿sí? La paz para todos. Junto con eso, la salvación. Salvación significa introducir en un ambiente espacioso, si nosotros vamos a ese término. Es decir, liberación de toda limitación. Emancipación, preservación, protección, seguridad. Hace referencia a la liberación de la persona o a un grupo de personas que están en una situación de peligro, en una situación de restricción y que no son capaces de poder salvarse a sí mismas, sino que necesitan de una ayuda de afuera. Y eso es lo que sucedió después con el pueblo que fue liberado de la cautividad ante el reinado de Ciro, ¿sí? Porque ¿cómo podían hacer para ser libres de esa cautividad en la cual estaban desde hacía tiempo? Solamente por un milagro de Dios. Y por eso Dios manifestó el poder, ¿no? El poder sin límites y su soberanía en ese momento. Y otra vez manifestó su favor al pueblo. Ya había hecho grandes manifestaciones de milagros y del poder de su grandeza obrando a su favor en diferentes ocasiones. Recuerdan la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Y todos los milagros que ocurrieron ahí en ese momento. Bueno,
Y acá sucede que de repente un rey que no conoce a Dios declara, son libres, acá está el decreto, pronúncienlo, llamen a gente que vuelva a su lugar, que se reconstruya el templo, tomen los utensilios para que puedan tenerlos. Tremendo. Este reino del que nosotros hablamos y del que en este versículo leemos es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de libertad. Y como les decía anteriormente, esto que estamos diciendo y que leemos a veces o que cantamos muchas veces en otro tiempo atrás con esta canción, puede sonar a muchas palabras lindas descritas por un profeta, ¿no? Pero que en realidad, en el fondo, son un adelanto de lo que era la mano poderosa de Dios interviniendo en momentos de dificultad, en momentos donde era necesaria la paz, en momentos donde era necesaria la salvación. Y esa palabra aún sigue en vigencia, no fue para ese tiempo y para ese momento. Por eso hoy la traemos otra vez al repaso, ¿sí? Porque es una palabra que también cita después en Romanos 10 el apóstol Pablo, cuando nos insta nuevamente a hablar acerca de ese mensaje y anunciar esa buena nueva. ¿Sí? Dice, ¿quién va a ir? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Sí? Y para eso necesitamos gente, bueno, que anuncie ese mensaje. Y esta cita de este profeta Isaías es citada otra vez por el apóstol Pablo en ese momento. Cobra vigencia también en nuestras vidas, en este tiempo, ¿sí? Porque fue Cristo el que abrió el camino, pero es la iglesia la que lo continúa. No es un camino que fue abierto para que quede así, bueno, a ver, después quién lo sigue caminando, no. La iglesia es la responsable de continuar ese camino y que siga anunciando ese mensaje de paz y de salvación. Por eso somos llamados nosotros a ser mensajeros de paz. El hombre logra la plenitud de ese bienestar, en primer lugar, cuando deja de estar lejos de Dios. ¿Sí? Cuando dejamos de estar lejos de Dios y nos volvemos a Él de todo corazón. ¿Sí? Es decir, cuando nos reconciliamos con Dios. Y la palabra misma lo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando tenemos paz para con Dios, esa misma paz la podemos llevar a los demás, no antes. No antes. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él nos deja su paz, nos da su paz. ¿Nosotros la tomamos? Busca la paz y síguela, dice el Señor también. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuántas veces menciona paz? Y si nos vamos al libro de Isaías nuevamente, Isaías es ese profeta que habla acerca de la venida de un Mesías y los describe tal cual, 700 años antes a Cristo. Y habla de ese Mesías, del Cristo que iba a venir y lo anunció. Y cuando habla de él, lo describe, ¿se acuerdan? Como admirable, como aquel consejero, príncipe de paz. Príncipe de paz, dice la palabra. Y más adelante es el capítulo 9. Y más adelante dice, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límites. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora, hay un pasaje también en Isaías, estoy con Isaías hoy, en el capítulo 32, versículo 17 y 18. Y fíjense lo que dice. Y el efecto de la justicia, será paz. Y la labor de la justicia
reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa paz no viene porque sí. Esa paz, según los versículos que hemos leído, es el resultado, es el producto, es el fruto de la justicia. No hay paz si no hay justicia. Qué tremendo lo que revela la palabra. Y justicia significa dar a cada uno lo que se merece. Pónganse a pensar un poquito. ¿Qué es lo que me merezco? ¿Qué es lo que el otro se merece? La paz, producto de la justicia. Paz, producto de la justicia. Y podemos vivir nuestra vida haciendo justicia. O podemos vivir nuestra vida siendo injustos. Condenando, acusando, siendo egoístas y no importándonos nada del otro. Y este mensaje de paz conlleva el mensaje de la salvación. Y nosotros lo tenemos en nuestras manos en este día. Y si nos ponemos a pensar, ay, la justicia, porque los jueces del país, ¿no es cierto? Podemos decir muchas cosas, porque la inseguridad y la injusticia, sí. Pero quizás vayamos a unos detalles que forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Del contexto donde nos movemos. ¿Hay justicia en el contexto donde nos movemos constantemente nosotros? Es decir, en nuestra casa, en nuestra morada diaria. Porque vieron que dice la palabra, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La labor, es decir, el trabajo, las acciones constantes, consecuentes, hacen que nosotros podamos estar en reposo y seguridad para siempre. Vivimos y hacemos que nuestro ambiente en el cual nos movemos sea de justicia, es decir, amando a nuestros hijos y reprendiéndolos o disciplinándolos cuando es el momento que así lo requieran, amando y respetando a nuestro cónyuge, esposo, esposa, de la manera en que se lo merece, haciendo en el trabajo lo que me corresponde y no haciendo oídos sordos o dejando que todo el peso lo haga otro porque total él lo hace y yo puedo zafar. Eso también es vivir en justicia. ¿Estoy siendo justo? Porque ¿saben qué? Lo que nosotros nos merecíamos era la condenación eterna. Por el pecado estábamos condenados eternamente. Sin embargo, ese decreto de muerte sobre nuestras vidas fue abolido cuando Cristo se puso en lugar nuestro. Ahí en la cruz teníamos que ir todos nosotros y pagar por nuestro pecado. Sin embargo, ¿quién se puso en nuestro lugar? Cristo. El primer justo, el único justo. Y a través de Él fuimos justificados. Y pudimos llegar a esa paz. A través de Él. Y entonces Dios nos mira a través de esa justicia. Porque Cristo nos justificó. Y entonces, en vez de muerte, recibimos vida. Pero tuvo un precio. Entonces, como Dios nos mira a través de Cristo, nos da vida. Y en esa vida, la plenitud de esa vida de la que Él nos habla constantemente. Salud, bienestar, justicia, perdón, prosperidad, abundancia, las bendiciones y las promesas que encontramos constantemente en la palabra. Y es a través de esa justicia que nosotros tenemos que también mirar al otro. Y a veces caminamos por la vida diciendo, no, a este no lo perdono más. Y me la paso criticándolo al otro y diciéndole de todo, cuando en realidad Dios en su gran paciencia nos mira a través de Cristo y por su gracia nos dice, bueno, ya
ya vas a poder, ya vas a cambiar, ya vas a establecerte en esta parte de tu vida. Yo te perdono, dice el Señor. Y nosotros nos creemos que tenemos las llaves del perdón o del no perdón, o de la crítica o la no crítica, o de la justicia o la injusticia, cuando en realidad Dios lo hace de otra manera. ¿Estamos viviendo en justicia y tratando al otro con justicia? Que el Espíritu Santo nos muestre, porque quizás en algún momento hemos obrado mal y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿sí? Pero esto es muy importante, porque el fruto de la justicia, dice la palabra, es la paz. Y si ves que en algún área de tu vida, en algún ambiente en el cual vos te movés, no hay paz, empezá a pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuál fue esa acción que te llevó a que se instaurara la injusticia en ese lugar de tu vida, de tu trabajo, del ambiente en el cual vos te movés. Y aún mirando a nuestra ciudad, ¿no? Cuántas cosas nos pueden parecer injustas de las que pasan, ¿sí? Pero el fruto de esa justicia hace a la paz. Quizás en estos días que pasaron, nos hemos detenido a ver el ambiente, la falta de paz en esos ambientes de guerra que están hoy allá en Israel, entre Israel y Palestina, ¿sí? Y mirábamos un documental con Diego de las últimas noticias, ¿no? Y cómo está la cortina de hierro y todo el armamento desde un lugar a otro es interceptado por uno, pero los otros están en condiciones menores. Y entonces están sufriendo de repente la pérdida de sus viviendas y están tirados alrededor de un hospital porque ya se quedaron sin nada, sufriendo la pérdida de los familiares, las mutilaciones de algunas partes de sus cuerpos, niños internados que fueron salvados y al cuidado de sus seres queridos. Sí, ay, qué falta de paz, nunca se resuelve ese tema, sí. Quizás estemos muy lejos a distancia física de esa falta de paz en ese lugar, pero podés estar también viviendo interiormente falta de paz en tu propia vida también. Y nos asombramos de la falta de paz de otros y de las injusticias de otros, cuando en realidad nosotros a veces podemos ser los que generamos esa falta de paz a través de haber actuado de manera injusta. La paz, producto de la justicia, resultado de la justicia. Entonces, cuando somos justos y actuamos y vivimos en justicia, así como lo hizo Cristo, caminando, recorriendo caminos, visitando ciudades, esos caminos que los llevaban a diferentes ciudades y allí donde iba, llevaba del mensaje de paz, del mensaje de salvación, de libertad, de sanidad, de toda opresión, de toda aflicción, de toda tristeza, de toda enfermedad. Eso hizo Cristo, eso hizo Cristo. Él nos abrió el camino. Cristo es ese rey, ese Mesías que fue anunciado por este profeta, ese rey justo, como dijimos al principio, ¿sí? Y si nosotros somos llamados a ser mensajeros de salvación, Dios no nos deja descalzos para ir por ese camino, sino que dice la palabra calzados. Muy bien, Sarita, para que lo diga todo entero, porque la verdad. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de Cristo. Amén. Con el apresto del Evangelio de la paz. Yo siempre me acuerdo de Martina, porque fue una lucha durante mucho tiempo, desde que era chiquitita bebé, poderla calzar, poder ponerle algún calzado. No había calzado que le durara. No, ella andaba descalza. Y obviamente que el andar descalzo tiene sus consecuencias, ¿no? Se te enfrían los pies y te enfermas, te lastimás, te golpeas los dedos que se te quedan enganchados con una puerta. Dice Virginia, se te agrandan los pies de repente, después no hay calzado que te entre.
tiene consecuencias el andar descalzo. Y yo siempre, ay, si esta piba que no quiere calzarse. Y después mi mamá me recordaba, ellas andaban descalzas todo el día, decía, ¿no? Y yo me acuerdo haberme pinchado con algún clavo, con algo. Bueno, la palabra dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tan importante que forma parte de la armadura de un cristiano. El evangelio de la paz. Y vamos por el camino con ese mensaje, anunciando la paz, bien calzados, confiados en que el camino en el que estamos transitando es el más seguro, es el mejor, porque dice la palabra, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. ¿Están tus pies calzados con el apresto del evangelio de la paz? Quizás nos pudimos haber puesto en nuestros pies cualquier cosa, pero no es lo que nos dice el Señor que nos tenemos que poner. La armadura tiene que ser de un cristiano completa. No me puedo poner el casco, el escudo y salir con las otras partes del cuerpo descubiertas. ¿Sí? Tiene que estar completa. Y esta parte es necesaria, porque es la que te lleva después a lo largo del camino, mientras lo transitas, a ir bien calzado, seguro. ¿Sí? ¿Qué te pasa a veces cuando vas caminando? A José le pasó, que estuvo ahí, se fue con un par de zapatos equivocados y lo sufrís. Lo sufrís. Como es raspa todo el pie, el talón. Tiene que ser el calzado adecuado, que te calce perfecto, que no te sobre nada, que no te raspe nada, porque si no, ahí empiezan los roces después, ¿no? Y me acuerdo de una vez que contó Diego que se fue de mochilero. Ay, cómo le quedaron esos pies, por Dios. Dice que tenían unas ampollas así de este tamaño y que ya no sabían de qué manera tener los pies. ¿Y por qué? Porque tenían el calzado equivocado, ¿no? Qué importante es calzarse los pies con lo que la palabra nos recomienda, y no es cualquier calzado, y que forma parte de nuestra armadura. Y es el calzado que tiene que ver con el apresto del evangelio de la paz. Y ese es el camino en el que debemos andar, calzados de esa manera. Y cuando vamos por el camino decimos y anunciamos, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y hablando de protagonistas en el reino de Dios, hay un conocido, famoso pastor bautista de los Estados Unidos, llamado Martin Luther King. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo escuchó mencionar? No me voy a remitir a toda la historia de él, ¿sí? Pero sí a una partecita de esa historia. Este hombre fue Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Fue asesinado. Y este hombre había encabezado una lucha, ¿sí?, por los derechos civiles para los afroamericanos en tiempos de segregación racial, donde los negros no tenían ningún tipo de derechos en ese lugar. Y me voy a remitir a un lugar específicamente, a una ciudad, Montgomery, un contexto que es el que les mencioné, la segregación racial, donde eran hostigados constantemente, quizás ahí en ese lugar mucho más, donde eran insultados, eran constantemente perseguidos por los blancos, ¿sí? Porque para ellos no tenían los mismos derechos. Ellos no se merecían tener esos derechos que tenían los blancos, ¿sí? Y entonces él encabezó esta lucha a través de reclamos que no eran precisamente violentos, sino pacifistas, y que apuntaban justamente a una vida digna y a una vida justa para todos, porque hacer justicia, justamente lo que dijimos, es dar a cada uno lo que se merece. Y esta gente en ese tiempo estaba necesitando justicia,
vida justa, vida digna, bienestar en plenitud. ¿Sí? Y me remito a un hecho específico. Una señora, empleada doméstica, llamada Rosa Parks, que un día se subió al colectivo, como todos los días, después de venir laburando toda la jornada y con sus pies cansados. No pasa que ustedes llegan a su casa y lo primero que quieren que hacer es sacarse el calzado, ponerse algo cómodo y así. Bueno, con la gente que toma el colectivo es lo mismo, ¿sí? Llega y lo primero que hace, que agarro el primer asiento que encuentro y me siento. Esta mujer cansada de que tenía que buscar los asientos de atrás, porque adelante no se podía sentar. No tenía derechos para sentarse adelante. Los derechos eran solamente de los blancos. Y ese día se cansó y dijo, me siento acá adelante. Imagínense. La empezaron a insultar, a agredir, a pegar. Se la llevaron presa. Igual ella ya estaba tan conmovida con todo lo que estaba viviendo y estaba sufriendo en esos tiempos, que dijo, no me importa, y siguió, y hasta aparece otro hombre y dice, ay, yo quiero pagar para que no vayas presa, y qué sé yo, pero bueno, igualmente ella siguió porque estaba harta de vivir en injusticia, de vivir de esa forma. Y entonces, esta mujer busca a este joven pastor llamado Luther King, que tenía una familia con 2 hijos, y le dice, yo estoy cansada de vivir la injusticia, yo también tengo derecho a vivir una vida digna y justa. Y el pastor le dijo, yo también, lo mismo, ¿qué podemos hacer? Y entonces iniciaron una lucha, pero no violenta como la que se había lanzado en contra de ellos, sino de paz. Esa lucha, miren en lo que consistió. Comenzaron a hacer unos panfletos impresos en un mimeógrafo, ¿cómo se llamaba? Algo así. Bueno, sí, me dice Julia. Y bueno, ¿y qué empezaron a anunciarles a todos? Fíjense, un mensajero de paz, de luz, en ese tiempo, un mensajero de salvación, un mensajero, un anunciante, este pastor. Y les empezaron a decir a todos, no tomen los colectivos. Fue como un boicot a la compañía de ómnibus, de autobuses en ese momento. No tomen, ¿por qué? Porque los colectivos generalmente se llenaban con todos los negros de ese momento, ¿sí? Eran pocos los blancos que viajaban. No viajen en colectivo. Y el no viajar en colectivo implicaba caminar largas horas desde el trabajo a la casa y desde la casa al trabajo. Yo diría que hasta la lucha fue con los pies. Y esto no duró un día ni 2 días, más de un año. Algo de 380 y algo de días. Tremendo. Y ustedes saben que en medio de esa lucha que empezaron, les voy a leer lo que dice en un cómic, ¿no?, que encontré ahí, de lo que menciona esta mujer, Rosa. Dice, antes mis pies descansaban, pero mi espíritu se sentía fatigado. Ahora mis pies se cansan, pero mi espíritu reposa. Camina varios kilómetros diarios, pero eso carece de importancia, pues conserva su dignidad. ¡Qué tremendo! Y a veces se organizaban, y entonces iban unos cuantos en un vehículo, otros en otros, pero eran todos, se habían puesto de acuerdo. Y claro, ya a la empresa les empezaba a pesar eso. Y eso que estaba pasando se empezó a hacer conocido en la ciudad, hasta en el extranjero, ¿sí? Y luego el Tribunal Supremo reconoce que ellos también tenían derechos legales en esos lugares, y entonces ahí encuentran la victoria sobre esa situación. Pero este mensajero, Martin Luther King, les dice, nuestra victoria
no ha puesto fin al racismo. Habrá que tener cuidado de no ofender a los blancos y no burlarse de ellos en los autobuses. Respetémoslos y de ese modo aprenderán a respetarnos. Y más adelante dice en un comentario, no, pero porque queda claro que no deseaban el poder en esta lucha, sino que deseaban que se los respete, que se los viera como personas dignas de merecer y de recibir eso que estaban reclamando y que era injusto que no lo tuvieran. Un mensajero de paz en medio de esa situación terrible y que después la lucha continuó y hasta terminó siendo asesinado. Pero no se quedó solamente anunciando un mensaje detrás de la Biblia, sino que lo puso en acción. Acá la palabra dice claramente, hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae. No se queda desde el monte gritando, sino que lo trae. Y para traerlo tiene que mover los pies y comprometerse en medio del camino a quitar todos los obstáculos que sean necesarios para que el mensaje llegue, ¿sí?, y cumpla su propósito. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Para que nosotros estuviéramos acá, para que conozcamos todo lo que conocemos, para que nuestras vidas mejoraran. Hubieron otros que abrieron el camino, ¿sí?, y se ocuparon y nos ayudaron y nos acompañaron, ¿sí?, para que nuestra vida fuera distinta, porque vieron el ejemplo de Cristo y así lo hicieron. De la misma manera nosotros, y es responsabilidad de la iglesia, llevar este mensaje. Es un mensaje que conlleva no solamente el anunciar algo, sino también en ponernos en acción, para que eso anunciado sea lo que aquel que está en necesidad esté recibiendo, ¿sí? La paz, el bienestar. Si el bienestar lo tenés, no te lo podés quedar vos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Él no se quedó con su paz y se la llevó, te la dejó, nos la dejó. Y nos invita a nosotros a que busquemos esa paz y la sigamos. Y seguirla implica, ¿no?, sus responsabilidades, sus compromisos, meternos en cuestiones que tal vez hagan mover ambientes y lugares que no son tan lindos, ¿sí? Pero esa es la tarea de la iglesia hoy, un mensaje que no es liviano, un mensaje que no es un mensaje nada más, sino que es un mensaje puesto en los pies de aquellos que quieren transitar un camino que lleve a luchar para que los oprimidos, los angustiados, los afligidos, los que viven en justicia, puedan ser libertados, puedan ser quitados de esos lugares en donde se encuentran. Amén. ¿Están despiertos? Bien, bien. Bueno, te invito a ponerte de pie en esta mañana. Acordate que hermosos pies no es nada más una simple descripción, sino que hermosos pies implica todo esto: paz, anunciar salvación, libertad. Implica que nos pongamos a trabajar para que muchas cosas que todavía son injustas puedan ser transformadas para que esa justicia que viene de Dios dé como fruto la paz. Nos vamos a concentrar en esta mañana en esos pies. Y te pido que cierres tus ojos en un momento. Ya estamos terminando, pero te pido que no te impacientes, ¿sí? Nos vamos a concentrar en esos pies. Chicos, por favor, del sonido allá necesitamos acá que nos den tecla. Nos vamos a concentrar en esos pies de Cristo, que fue aquel que transitó quizás el camino más difícil, ¿no? Y que tuvo que abrir ese camino
pero que era un camino que iba a traer sobre la tierra su reino de paz, que iba a traer libertad, que iba a traer salvación. Un camino que nos permitiría a nosotros acercarnos a Él, y después un camino que también nos iba a permitir a nosotros poder invitar a otros a que lo transiten, porque sabemos que es el camino que nos lleva a la vida. Y esos pies fueron los pies más hermosos. Fueron los pies ante los cuales la mujer de Betania derramó su frasco de alabastro, ese perfume carísimo, que todos se lamentaban alrededor diciendo, le podíamos haber dado de comer a los pobres. Sin embargo, ella ante sus pies se postró, lo honró, lo adoró, lo reconoció. Son los pies de aquel que dio su vida por vos y por mí. Los pies de aquel que trajo libertad, que trajo luz, que trajo salvación cuando no la había. Son los pies de aquel que en su caminar abolió ese decreto de muerte para que desde su boca te diga vida para vos. Vida para vos, abundancia de vida, plenitud de vida. Esos son los pies de Cristo. Y nosotros debemos ser imitadores de Él. No menos, imitadores de Él. Y debemos transitar el camino. Y ese camino lleva a que estemos extendiendo las manos al que lo necesita. Estemos orando por aquel que está pasando alguna aflicción y tristeza. Estemos declarando paz donde hay violencia. Estemos declarando vida donde hay muerte. Ese mensaje no se quedó en el tiempo, ni con los profetas, ni con Cristo, ni con algún pastor. Se quedó en cada una de nuestras vidas cuando vino el Espíritu a morar en nosotros y a decirnos, esto que te doy, tomá, te lo doy, pero no te lo quedes para vos solo. Llévalo, anuncialo. Caminá, transitá ese camino y en ese camino comenzá a anunciar esa paz, esa salvación, esa libertad, esa gracia que solamente puede venir desde lo alto y que puede transformar las realidades de aquellos que se encuentran en este tiempo en cautividad, de aquellos que se encuentran en este tiempo en opresión, de aquellos que se encuentran en este tiempo encerrados, esclavizados, sin salida. Este es el camino, yo soy el camino, dice el Señor. Por eso en este momento adora esos pies y decirle al Señor, Señor, así como tus pies lo hicieron, yo también lo quiero hacer. Ayúdame a no quedarme más con los pies reposando sobre la silla, diciendo qué bueno todo lo que Dios me ha dado, qué bueno que puedo reposar los pies mientras otros todavía no han escuchado el mensaje de la salvación, el mensaje de la paz, el mensaje de la libertad. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de empezar a transitar, de caminar. No solamente tu casa, llevando paz, fruto de la justicia, sino también golpear las puertas de otras casas, de aquellos que viven en esta ciudad, de las ciudades de alrededores. Quizás a José en estos días le dolieron mucho los pies. Y hasta en un momento, y bueno, a ver, hay oposición, bueno, ¿qué hago? Siguió adelante, avanzó, con tal de llevar el mensaje que el Señor le había dado. Y nos da ejemplo el apóstol en eso, en que no debemos detenernos, es que debemos avanzar. Y ahora cuando cantemos esta canción, cantala desde tu mismo espíritu, diciéndole al Señor cuál es el perfume que vas a traer delante de sus pies.
Porque esa mujer, cuando derramó el perfume, fue lo más caro que tenía. Pensá en este momento qué es lo más caro que tenés. Y seguramente es tu vida. Vida que no es tuya, sino que Dios te la dio. Y derramate delante de Él, diciéndole: Señor, mostrame cuál es mi parte en este camino. Y no permitas que me quede quieto. Si tengo que caminar, si tengo que correr, no importa, Señor, pero miro tus pies y tus pies me inspiran. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti. Arrodillate, sentate, levanta tus manos. Está en libertad delante de su presencia. Derramo mi corazón delante de ti. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. A veces ese camino en el que el Señor nos lleva se torna difícil. Y hay muchos obstáculos que tenés que vencer. Y el Señor mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ese es el aliento que nos da para seguir hacia adelante, sin mirar a los costados, sin corrernos ni a diestra ni a siniestra, sino hacia adelante.
Yo quiero dar la oportunidad en esta mañana porque sé que el Espíritu ha tocado tu espíritu y quizás en algún momento de tu vida has dejado de avanzar en el camino, te has detenido, punto. Y hoy Dios vuelve a decirte, tenés que ir hacia adelante, ir avanzando. No podés quedarte en ese lugar. Hay riesgos, sí, ya lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? Dice el Señor. En esa cruz pasé el mayor riesgo, pero vencí. Y hay victoria. Hoy te puedo asegurar que va a haber victoria. Y hoy quiero renovar ese pacto con vos. Es decir, quiero seguir avanzando, Señor. Quiero cumplir el propósito por el cual me llamaste, por el cual te revelaste a mi vida. Quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Dejar de lado, Señor, la rebelión, mi rebelión, eso de la duda, de que si puedo, si no puedo, de que tal vez mañana, de que hoy no tengo tiempo. En el nombre de Jesús, caen esas mentiras. Y ahora dale lugar a la voz de tu papá, a la voz de Cristo, llamándote nuevamente a seguir hacia adelante. Porque al final de ese camino está la victoria para vos. Así que si has sentido que el Espíritu te ha hablado de esa manera en esta mañana y que querés seguir avanzando más allá de los obstáculos, te pido que pases acá adelante porque queremos orar por vos, queremos orar por tu vida y por este nuevo tiempo que vas a empezar a transitar en fe, en el nombre de Jesús. Vení, no tardes, pasa y si es posible, corre. Si es posible, corre, no te detengas. Avanza. Soy la primera que está acá en este lugar. Porque hubieron momentos en los que también quise salir corriendo despavorida de donde estaba. Pero el Señor nuevamente insistió conmigo. Dijo, dale, voy. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Este es el tiempo, este es el tiempo. Este es el tiempo de caminar el camino y de correr riesgos. No importa cuáles sean. El Señor va a estar con vos. Él te promete, yo nunca te dejaré ni desampararé. Estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que pase ahí en este camino? Si yo estoy con el Señor, asumo el riesgo y el compromiso y la responsabilidad. Los pastores, por favor, vengan a orar, bendiciendo este tiempo, este nuevo tiempo de caminar y de andar bajo obediencia a nuestro Dios. Sí, Señor. Y todos los demás seguimos adorando al Señor. Ahí eleva tu voz. Sí, Señor.